Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este presente video, bueno, vamos a tratar el tema de conos, cilindros y esferas asociadas con secciones planas. Bueno, como lo acabo de mencionar, el tema de abordar es cortes de planos asociados a cilindros, conos y esferas. Básicamente, las secciones planas de un cilindro van a mantener lo siguiente. Usted ve el cilindro, bueno, los cilindros, cada sección plana, cuando vea una característica como la primera, que es un corte oblicuo, es un corte oblicuo al cilindro, pero no corta, no corta la base, no corta las bases del sólido. Entonces esto es una elipse. Luego, también existe un plano que para que sea un círculo tiene que ser paralelo a las bases. Entonces, cuando usted le dé una información que le diga, bueno, al cilindro se le realiza un corte paralelo a las bases, entonces se va a tratar de una circunferencia o círculo, ¿verdad? Acuérdese que circunferencia y círculo es lo mismo. Y cuando usted le dé un corte, al cilindro se le traza un corte que sea perpendicular a las bases, vamos a ir tratando con rectángulos. Muy bien. Ahora el cilindro también tiene otras características. Bueno, como toda circunferencia trae un centro y un radio, ¿ya? Y él también trae una altura. Esta altura, ¿verdad?, va a ser paralela a esta altura de aquí, ¿verdad? Se puede considerar también estas características. Entonces, va a traer un radio y va a traer una altura, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos unos ejercicios asociados al tema de, estamos hablando de secciones planas, pero con respecto al cilindro circular recto, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver lo que es la esfera. Veamos la primera pregunta, nos dice, considera la siguiente información. En una ebanistería se fabrican piezas decorativas a partir de cortes que se realizan a cilindros circulares rectos de madera. ¿Cómo se muestran las siguientes figuras? Tenemos la figura A y figura B. La figura A se ve, dice que el corte es perpendicular con respecto a las bases del cilindro y contiene el centro de ambas bases. Entonces, como contiene el centro de ambas bases, bueno, ya sabemos que el centro de ambas bases es esta. Ok, esos son los centros. Dice que en la figura B el corte no es paralelo con respecto a las bases y no las corta. ¿Qué quiere decir que las bases no las corta? Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. La sección plana realiza el corte de la figura A corresponde a un rectángulo. Resulta sucede que sí, porque habíamos visto aquí las características del rectángulo, ¿verdad? Para que se forme en la sección de un cilindro. Tiene que ser perpendicular a las bases. No necesariamente tiene que estar en el centro, pero mientras sea perpendicular a las bases, es un rectángulo. ¿Okay? Entonces la primera proposición es verdadera. Y la segunda nos dice que la sección plana al realizar el corte de la figura B corresponde a una elipse. Habíamos hablado que en este apartado que la elipse, para que se forme, tiene que ser un corte oblicuo al cilindro, pero que no corte las bases del sólido, en este caso del cilindro. Por lo tanto, esta proposición es verdadera y con ello serían en este caso ambas verdaderas. Muy bien. Luego, otra cosa que hay que tomar en cuenta en un cilindro es el área del cilindro, bueno, el área de la base de un círculo en este caso, que recuerda que un círculo es pi por r al cuadrado. Luego la longitud de la circunferencia
que la habíamos repasado en un ejercicio. Me creo que era 2pi por r, donde r es el radio. Muy bien. Entonces veamos esto. Dice, con base en la siguiente información, conteste las preguntas 189, 190 y 191. Entonces nos están dando la siguiente información, que A, B y C están en orden, significa que están en una misma zona, y que D y B son los centros de las bases del cilindro. Ok, aquí están. Entonces, en este caso, esta sería la altura, ¿cierto? La altura que hay entre los dos cilindros, entre las dos bases del cilindro. Entonces nos dice, ¿cuál es la longitud de la altura del cilindro? Nosotros dice que A y B es 3. Quiere decir, vamos a cambiar de color. Quiere decir que esto vale 3 y BD vale 7. O sea, vamos a pintarle el color naranja, que es esta que es acá. BD vale 7. Muy bien. Entonces nos dice cuál es la longitud de la altura del cilindro. Básicamente la altura del cilindro, yo creo que es BD. Y esto es 7. Muy bien. Entonces ya tenemos esta pregunta. Luego nos dice un segmento que representa el diámetro del cilindro. Ok. Recuerda que el diámetro del cilindro en este caso es el diámetro de la base de la circunferencia. En este caso vemos que sería AC. ¿Verdad? Entonces AC es el diámetro. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Luego nos dice, si el cilindro se interseca con un plano paralelo a sus bases, obteniendo una sección plana. Entonces, ¿cuál es la longitud de dicha sección plana? Cuando estamos hablando de longitud de dicha sección plana, recuerda que la sección plana que se forma cuando es un plano paralelo a las bases, voy a ponerlo por aquí arriba, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un cilindro. Cuando usted lea un plano que es paralelo a las bases, lo que se va a formar es una circunferencia. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que tomar en cuenta que como es una circunferencia, recuerde que la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Entonces, el radio en este caso vale 3. Por lo tanto, sería 2pi por 3. Y si eso lo hace en la calculadora, utilizando la calculadora, entonces nos va a quedar 2pi por 6. En este caso por 3, perdón. Sería 6pi. Entonces, sería 6pi. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Muy bien. Luego tenemos estos dos ítems. Estos dos ítems nos dice, al realizar un corte con un plano en un cilindro circular recto, de modo que el plano del corte no sea paralelo ni corte las bases del cilindro, se obtiene una sección plana que corresponde a una. Entonces, este ejercicio ya lo hemos visto en los primeros 3 ejercicios. Había salido una parecida. Por lo tanto, lo invito a que lo pueda realizar. Esto queda como ejercicio. Luego tenemos esta otra. En esta le voy a dar la sugerencia. Nos dice, la medida del radio de un cilindro circular recto es 5 y la medida de la altura es el doble de la medida de ese radio. Ok, hagamos un cilindro para verlo mejor. Si hacemos el cilindro, vamos a ver. Si hacemos el cilindro, aquí lo tenemos. No es casi no es perfecto, pero ahí está el cilindro. La medida del radio de un cilindro circular recto es 5. Quiere decir que el radio vale 5. Muy bien.
Entonces, vale 5 la medida del radio. Ok. Ahora dice, y la medida de la altura es el doble de la medida de su radio. ¿Qué quiere decir con esto? Si el radio mide 5, la altura vale 10. ¿Ya? Ahora, si ese cilindro se le realiza un corte con un plano perpendicular a su base y contiene el centro de las bases, entonces el área en centímetros cuadrados de la sección plana que se obtiene de la intersección del cilindro y el plano es, ok, en este caso vamos a considerar lo siguiente. Si hay un corte perpendicular a las bases, vea que en este caso dice un plano perpendicular a su base y contiene el centro de las bases, entonces quiere decir que pasa, que el rectángulo pasa por acá. ¿Ya? Entonces tiene un rectángulo. Ahora, observe lo siguiente. La altura es 10. Si esto lo corremos hacia acá, esto también es 10. Entonces quiere decir que el rectángulo es, esta medida es 10, pero si esta medida es 10, también esta medida es 10. ¿Ya? Luego, como el radio es 5 y como es el diámetro equivale a 2 radios, entonces este pedacito también vale 5. Por lo tanto, 5 más 5 nos da 10. ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Bueno, este es un rectángulo, pero con todos sus lados, como todos sus lados son iguales, se parece más a un cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar el área del rectángulo. El área del rectángulo es largo por ancho. En este caso, el área del rectángulo va a ser 10 por 10. Y si lo hacen en la calculadora, 10 por 10. Entonces quiere decir que en este caso, el área del rectángulo vale 100. Que sería el área de la sección plana. Ok, muy bien. Luego tenemos las secciones planas del cono, en las cuales vamos a describir lo siguiente. Para que sea una circunferencia, tiene que ser un plano que corte a la circunferencia y sea paralelo a la base. Muy bien. Para que sea una elipse, tiene que ser un plano oblicuo o no paralelo a la base, pero que no corte la base. Luego, para que sea una parábola, el plano corta la base, pero no pasa por el vértice. ¿Qué quiere decir vértice? Vértice nos referimos a esto. ¿Ya? Y después también tenemos una hipérbola. En el caso de la parábola es esto, el plano que corta la base, pero que no pasa por el vértice. Y la hipérbola es un plano perpendicular a la base, pero no corta el vértice. Entonces eso sería una hipérbola. Muy bien. Básicamente entonces esas 4 clasificaciones hay. Entonces, recordemos, cuando al cono se le hace una sección plana paralela a la base, va a ser una circunferencia. Cuando se le hace un plano, cuando se le corta con un plano oblicuo o no paralelo a la base, pero que no corta la base del cono, o sea, esto de acá abajo no lo corta. Entonces estamos hablando que esto es una elipse, ¿verdad?
Entonces, luego, cuando el plano corta la base, pero no pasa por el vértice, ¿verdad? O sea, un plano oblicuo, o sea, no paralela a la base, entonces es una parábola. Y cuando el plano es perpendicular a la base, pero no corta el vértice, entonces es una hipérbola. Muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos similares, ¿verdad? En los cuales podemos evidenciar, ¿verdad? Lo aprendido. Entonces, veamos lo siguiente. Dice, considera las siguientes figuras que representan la intersección entre conos y planos. Nos dice que de acuerdo con las figuras anteriores, las intersecciones determinan las siguientes secciones planas. Entonces, esta que está acá, por ejemplo, esta es una elipse, ¿verdad? Luego esta es una parábola y esta es una hipérbola, ¿verdad? Ya con haber identificado bien los dibujos, ¿verdad? En este apartado, entonces ya con esto puede identificar. En este caso, como es una elipse, entonces buscamos elipse, parábola, hipérbola. Entonces, la primera es elipse, la segunda es parábola, la tercera es hipérbola. Por lo tanto, la opción B. Muy bien. Luego la otra dice, considera las siguientes proposiciones acerca de un cono circular recto de vértice V. Entonces dice, la intersección entre el cono y un plano paralelo al plano de la base del cono corresponde a una elipse. Bueno, resulta que no, porque un plano, cuando se le pasa un plano paralelo a la base es una circunferencia. Entonces esto es falso. Luego dice, la intersección entre el cono y un plano perpendicular al plano de la base sin pasar por el vértice, ¿verdad? Es una hipérbola, pues es correcto. Por lo tanto, esta proposición es verdadera y con ello solamente la 2 sería verdadera. Muy bien. Esta se la voy a dejar como ejercicio, ¿verdad? Y este también. Esas son de reconocer. Muy bien. Esta otra está bastante sencilla, entonces vamos a dejarla por aquí para que la realice. Bueno, vamos a esta parte. Igual, en esta parte vamos a necesitar lo que es la regla del teorema de Tales, ¿verdad? El teorema de Tales, podemos decir teorema de Tales, teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que en este caso recuerda que era, por ejemplo, el teorema de Tales era así, A es a B, como C es a D, ¿ya? Luego, el teorema de Pitágoras, recuerda que era hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿verdad? Que era una figurita de estas. Bueno, tenía un triángulo rectángulo, C, C y H. Y también ya hemos visto los conocimientos del área de un círculo, que sería pi por r al cuadrado, y la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r. ¿Ok? Entonces, estas cuatro cosas vamos a utilizarlas en algún momento. ¿Ya? Pero vamos a ver esto. Dice, con base en la información anterior, que se indica en la figura siguiente, referido a un cono circular recto, conteste las preguntas 204, 205 y 206. Muy bien. Entonces, veamos que TRQ nos dice que se da en orden, entonces significa que esto es el diámetro, ¿verdad? En este caso es el diámetro, ¿verdad? Con respecto al círculo, la base del círculo. Entonces nos dice, ¿cuál punto representa el vértice del cono? Resulta que el vértice del cono es esta punta que es P. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Pero dice, ¿cuál es la medida de la altura del cono? Si notamos, en la altura del cono, vamos a ponerlo aquí, está por acá. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidó decirle es que esta es la altura del cono. Lo voy a poner en rojo. En morado voy a poner la generatriz, que es esta medida de acá. Y bueno, lo que está en color azul
Ya sabemos que esto es el diámetro. ¿Verdad? Esto es lo que está en franja azul. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la medida de la altura del cono? Bueno, la solución sabe que tenemos unos datos. Tenemos que el radio es 3, en este caso el cubo es 3, la generatriz que va de P a Q es 5, y esto es un triángulo, y la altura con respecto a eso está perpendicular a lo que es el radio o a la base, ¿verdad? Entonces en este caso, estos son triángulos rectángulos, por lo tanto aquí podemos usar Pitágoras para encontrar lo que en la altura en este caso. Entonces sería, ¿verdad? Utilizando Pitágoras sería 5 al cuadrado, que es la hipotenusa. Recuerda que esta es la hipotenusa por la forma que tiene el triángulo rectángulo. Esto es igual al primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora esta fórmula la puedes meter en la calculadora. Entonces te vienes a la calculadora, pones 5 al cuadrado, alfa cal, x al cuadrado, más 3 al cuadrado, cal, 23 igual. Bueno, aquí le puse 22, pero bueno, 23 igual. Y si que x es 4. ¿Qué quiere decir con esto? Que la altura del cono es 4. Muy bien, ahí está. Nos dice, ¿cuál es la medida del diámetro de la base del cono? Recordemos que el radio es 3. Si el radio es 3, que es RQ, ¿cuánto es el diámetro? El diámetro TQ va a ser 2 por el radio, que sería 6. Recuerda que el diámetro equivale a dos veces el radio. Entonces, la medida del diámetro de la base del cono es 6. Muy bien. Luego tenemos otras preguntas, la cual le invito a la 207 y 208 como ejercicio, ¿verdad? Aquí se los voy a colocar como ejercicio para que la pueda realizar. Cualquier duda o consulta del ejercicio lo podemos ver después. Ok, luego tenemos la 209, que es así, la vamos a realizar. Nos dice, si SC es 10, ¿qué significa? Que es acá. Esto es 10. Muy bien. Y AC es 12. Significa que esto es 12. Ok, pero como este es el diámetro, ya podemos ir deduciendo que esto es 6. ¿Ya? Entonces vea qué curioso. Ya aquí podemos ir deduciendo. Entonces nos dice, la distancia del centro de la base, entre el centro de la base, el cono y el centro de la sección plana dada, ¿cuál sería? Bueno, resulta sucede que en el enunciado nos dice que se ilustra un cono con forma de cilindro circular recto y una sección plana, producto de la intersección de dicho sólido con un plano paralelo a la base. Entonces, el plano paralelo a la base es una circunferencia. Nos dice la distancia entre el centro de la base y el centro de la sección plana, quiere decir que es de este y este. Podemos ver que está formado por un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y la distancia es básicamente este trazo. Ahora, si lo vemos con ese triángulo rectángulo, vemos que tenemos que esto es 6 y esto es 10. Y tenemos esto. Pero esto que es aquí, si vemos el triángulo rectángulo, esta es la altura. Pero realmente este es el trazo que hay entre O y S. Ok, entonces utilizando Pitágoras, porque en este caso usamos Pitágoras. Entonces retenemos que la hipotenusa al cuadrado, que es 10 al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, vamos a poner que es H, más el otro cateto al cuadrado que es 6. Y ya con eso encontraríamos, bueno, la distancia. Vamos a cambiar las letras para no confundir. A esa la vamos a llamar X. ¿Ok?
Entonces vamos a encontrar a x, que sería la distancia. Entonces sería 10 al cuadrado, que es x al cuadrado más 6 al cuadrado. Si cal 23 igual. Dice que x es 8. Entonces la medida en este caso del, de la distancia del centro de la base O a la base S sería 8. Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Para el caso de la C. Muy bien. Luego tenemos la 210, que nos dice, la siguiente figura es el resultado de cortar un colon circular recto con un plano paralelo a la base de este. Luego nos dice que si OH es 5, OP es 4 y PR es 3, ¿cuál era la altura del cono antes de ser cortado? Recordamos que el cono llega como por acá. ¿Ya? Ok, ocupamos entonces este pedacito de aquí que nos falta por calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el triángulo rectángulo, consideremos esto, y como le pasa un plano paralelo a la base, ¿verdad? En este caso, OH5, OP es 4, que es este pedacito de aquí, y PR es 3. Muy bien, ocupamos esto, el X. No lo tenemos, pero vamos a calcular este pedacito, lo vamos a llamar Y. Ok, aquí hay que hacer un hincapié en lo siguiente. En este caso vamos a usar la regla de Tales. La regla de Tales establece lo siguiente. Dice que A es a B, como C es a D. Vamos a comparar. Si tenemos grande es a grande, es lo mismo que pequeño es a pequeño. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Grande es a pequeño, o si hacemos comparación grande-pequeño, entonces aquí también grande-pequeño. Ya. Entonces vamos a ver. Para resolver esto, vamos a utilizar lo siguiente. ¿Ok? Que esto es 5 y esto es 3. Entonces vamos a decir que, que en este caso, grande está grande, que va a ser y más 4 es a quién, a 5, así como quién, y es a 3. Y si resolvemos esto, vamos a encontrar el valor de y. Aquí en este caso le vamos a poner una x para efectos de calculadora. Entonces, x más 4 es a 5, así como, vamos a poner, no, vamos a poner x más 4 es a 5, así como x es a 3. Calculamos, nos dice que x, que en este caso es 6, entonces y es 6. Pero resulta que x es igual a y más 4, que representa la altura. Entonces quiere decir que 6 más 4 nos da 10. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Bien, y tenemos este último ejercicio, que esto lo vamos a dejar para que lo realices. Es un poquito sencillo, para que lo tomen en cuenta. Entonces, básicamente esto sería, en resumen, ¿verdad? De cada sección plana, para que lo considere, ¿verdad? Es importante que se manejen las secciones planas de un cono, las secciones planas de un cilindro y las secciones planas de una esfera, ¿verdad? Que son importantísimas. Entonces ya tenemos la parte del cilindro y la parte del cono. Vamos con la parte de la esfera. La esfera, cuando se realiza una sección plana, ¿verdad? A la esfera, se va a realizar, ¿verdad? Producto
cuando se realiza una sección plana, siempre va a ser una circunferencia, independientemente si sea pequeño la tajada o grande la tajada, o no necesariamente tenga que ser paralela, puede ser oblicua o perpendicular, y así sucesivamente eso puede suceder. Que igual forma va a formar una circunferencia, lo único que va a cambiar es el tamaño del radio de cada tajada. Muy bien, tenemos estos ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este caso, nos dice que la siguiente figura ilustra una esfera de radio 16 y una sección plana producto de la intersección de la superficie esférica con un plano. Nos dice que con base en la información de la figura considera las siguientes proposiciones. Entonces nos dice que la sección plana del centro O corresponde a una circunferencia. Eso es cierto porque hemos hablado que las secciones planas con respecto a la esfera van a ser puras circunferencias. Entonces esto es verdadero. Nos dice la medida del radio de la esfera, en este caso, es igual a la medida del radio de la sección plana. Si ustedes ven, dice que en el enunciado nos dice que la sección plana sea producto de la intersección de la superficie esférica con un plano, y donde O es el centro de la esfera de la sección plana. Entonces, como O es el centro de la esfera de la sección plana, quiere decir que en este caso el plano, ¿verdad? El plano pasa por el centro de la esfera que es O, con lo cual esta proposición es verdadera y con ello ambas son verdaderas. Muy bien. Luego tenemos esta otra. Nos dice, considera la siguiente figura en la cual se representa una esfera del centro P intersecada por un plano O. El punto B, en este caso, el punto B pertenece a la intersección del plano y la superficie, y pertenece a la intersección del plano O, en este caso. No veo el plano O aquí, no sé por qué dicen O, si no está O, a mí es una omega, pero lo voy a poner aquí en la O. Aquí en la O. Vamos a ver. Entonces, y la superficie de la esfera del punto P, que sería esto, y el punto A corresponde al centro de la sección plana generada. Entonces, dice, de acuerdo con la información anterior, corresponde a las siguientes proposiciones. Si el diámetro de la esfera es 8, o sea, aquí el diámetro de la esfera es 8. Si el diámetro de la esfera es 8, ¿qué pasa con el radio de la esfera? Va a ser la mitad, 4. Entonces tenemos que es esto. Que esto es 4. Ahora voy a rayarlo de otra forma, que se vea un poquito tedioso. Entonces dice que el radio de la esfera, en este caso es 4. Entonces si el diámetro de la esfera es 8, entonces se puede decir que C es menor que AB, menor que 4, ¿cierto? Porque en este caso el radio de la esfera va a ser mayor que el radio de la sección plana, ¿verdad? Entonces, y obviamente va a ser el radio de la sección plana va a ser mayor que 0, porque tiene que ser un número positivo. Entonces esto es verdadera. Cuando dice la intersección entre la esfera y el plano corresponde a una circunferencia, y eso es cierto. Por lo tanto, ambas serían verdaderas. Muy bien. Esta que está acá se la voy a dejar como ejercicio para que la realice. Luego tenemos estas dos preguntas. Bueno, aquí lo voy a hacer la primera, la segunda la realiza la persona. Entonces ve lo siguiente, nos dice, considere la siguiente figura en la que se representa la sección plana que se genera por la intersección de una esfera y un plano. Para responder las siguientes 197 y 198. Entonces nos dice que BC, los datos BC vale 10, que BF vale 6, significa que es esto. Luego nos dice que DF y C son colineales, pero esto no es así. También es DF y E. Aquí hay un problema, un error técnico, ¿verdad? DF y E tienen que ser colineales, porque para que fuera DFC, entonces tendría que ser C abajo, pero no está. Luego nos dice que B es el
centro de la esfera. Muy bien, y que F es el centro de la sección plana. Bien, entonces nos dice, un radio de la esfera corresponde a, en este caso, pues tenemos que como el radio de la esfera, en este caso, el centro de la esfera es B, y entonces el BS es 10, este es el radio de la esfera. Por lo tanto, el radio de la esfera, la opción B. Muy bien. Y luego cuando nos dice, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana? ¿Verdad? Aquí la sugerencia que les doy es, como el radio de la esfera se puede mover en cualquier lado, siempre y cuando esté sobre la esfera, entonces BE vale 10, que en este caso BE sería también el radio de la esfera, ¿verdad? Y, y como BC vale 10, bueno, BF vale 6, entonces la sugerencia que les doy es, usen el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que en este caso 6 es esta partecita, 10 es esta, y utilizando el teorema de Pitágoras ya puede encontrar la respuesta, que la puede meter en la calculadora. Y bien, eso sería todo por este video. Cualquier duda o consulta puede escribirme en los comentarios y nos vemos en otro próximo video en el cual se van a ver lo que es la parte de funciones, ¿verdad? Lo que es conjuntos numéricos y funciones. Nos vemos en un siguiente video y hasta pronto.